Hola a todos, estoy un día súper feliz porque el mío está muy bien. El día de hoy tenemos invitada en el canal a Alexa Macías o Ali M. Lane, que es su sobrenombre, sí. Es la autora de la trilogía Mark de Wattpad. Muchas gracias por venir y todo. Gracias por tenerme aquí. Y pues vamos a hacer unas preguntitas para que ustedes las puedan conocer más y conocer más de su historia y eso. ¿Cómo viene a ti la idea de crear la trilogía de Mark? Muy curioso, me gustaría decir que fue un sueño, como ya ves todas las historias grandes dicen, es que lo soñé. En realidad no, o sea, yo en mi etapa de fangirl vi muchísimas películas, tipo The Hunger Games, Divergente, esas películas en donde hay como un escenario post-apocalíptico. Entonces me gustaba mucho la ciencia ficción, me gustaba mucho leer novelas de romance. Entonces empecé a tejerla en mi casa y dije, bueno, ¿qué tal que si hago una historia así? Empecé creándola poco a poco y de repente ya tenía la idea y dije, va, esto es. Y ya de ahí pues te van saliendo las ideas conforme el paso de que vas escribiendo los capítulos. Es algo como que fluye. Mucha gente me decía, es que como de repente de tal cosa tú le cambias acá, y es que yo no lo hago, o sea, mi historia, mi cabeza es una historia, es como una película y de repente salta la idea, digo, es que sí, es lo que tiene que pasar y así solito pues se fue formando. ¿Y por qué decidiste que fuera una fanfiction? Porque en el mundo de Wattpad, bueno, por lo menos en el ambiente que yo estaba en Wattpad, era de puras fanfiction. Entonces dije, si hago esto un libro o una historia con gente normal, a lo mejor no llama tanto la atención como si lo hago, llamo al público de fangirls, pues en este caso de One Direction. Y bueno, en esa época yo también era una fangirl, entonces pues ahí se unió todo, ¿no? Ya después dije, qué mensa, o sea, si a lo mejor hubiera puesto otro nombre en lugar de Niall, en este momento ya lo tendría, bueno, en un año ya lo hubiera tenido en físico. Sí, pues de hecho, o sea, igual muchas fanfictions están siendo publicadas nada más también. Los nombres. Sí, los nombres y todo eso. Pero sí, o sea, creo que es una manera de llamar como que la atención de los seguidores. Sí, no, y créeme que yo no tuve nunca como la idea así remota de que iba a llegar al 1,000,000 de leídas. O sea, de verdad no. Yo dije, ¿qué es esto? Cuando estaba pasando, ¿qué es esto? Tengo 1,000,000 de leídas, tengo tantísimos miles de votos, tantos comentarios. Fue algo como que se fue recorriendo la voz y fue, o sea, ni siquiera le hice tanta promoción. ¿Sabes por qué? Chicas, cuando estás en Wattpad que te mandan mensaje, pásate por mi historia y no sé qué y todo eso. Ni siquiera hice tanto de eso. No, o sea, solito se como que se expandió al mundo, no sé. Sí, como que One Direction y ya todo. Ajá, sí. No, aparte, estaba viendo de hecho el otro día el video que hiciste, que decías, es que es de las pocas que no son de Harry. Entonces yo creo que a la hora de que las chavas buscaban Niall, era lo primero que les salía, pues porque hay tan poquitas de Niall. Sí, creo que, o sea, de Harry es como que el que más y luego ya los demás. Y es porque una distopía, o distopía que combina con romance. Bueno, me gusta mucho la ciencia ficción y soy una fanática de las novelas románticas. Soy fanática del Orgullo y Prejuicio, Tess de Thomas Hardy, todo ese tipo de literatura antigua que en sí son únicamente concentradas en el romance. Entonces dije, bueno, yo no voy a hacer una historia que esté concentrada en romance, a lo mejor le puedo meter algo de ciencia ficción y va a estar más padre, va a ser más original. Nunca había visto yo, bueno, por lo menos yo nunca había leído una fanfiction que tuviera ciencia ficción y mucha gente me decía eso, es que no hay fanfictions que tengan ciencia ficción, todas son romance. Por eso la creé. ¿Y cómo lograste el equilibrio entre ciencia ficción y romance? Yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque cuando estaba haciendo la edición, dije, ¿qué onda? O sea, llevo como unas 10 páginas seguidas hablando de Niall y Diane. Entonces, así como de, no, espérate, Alexa, tienes que meterle más ciencia ficción. Sí. Pero sí, o sea, yo traté de concentrarme en que la idea principal era el mundo, la misión, todo esto, y ya pues por aparte meterle sus cositas entre Diane y Niall. ¿Y cómo lograste crear los personajes que no eran Niall? Ese tipo de construirlos y todo, ¿cómo te los imaginabas? Muy fácil. Por ejemplo, Claire, que es la mejor amiga de Diane, completamente la personalidad de mi hermana menor, ¿sabes? Elena, que es la hermana de Diane, completamente la personalidad de mi hermana mayor. Y eso salía natural, no es como de que, ay, voy a hacer este personaje igual que mi hermana. No, o sea... ¿Te lo imaginabas? Ajá, yo me lo imaginaba así como de, ay, ¿qué pasaría? Y de repente ya veía y no, pues... O sea, tiene rasgos de tal y tal persona y todo eso. Dije, no quiero atascar la historia de personaje, porque si es una historia que requiere muchos personajes, pues tú sabes que, bueno, decía que en la aldea había muchos marcados, luego después con los refugiados, había muchos refugiados marcados. Entonces dije, bueno, voy a tratar de no meter tanto chile, mole y pozole que al final no vayan a saber ni qué onda. ¿Quién era tal? Entonces dije, bueno, voy a hacer como personajes principales y los secundarios y ya. Y los demás eran como que de repente parecían... Ajá, de repente como, no sé, por ejemplo, ¿qué personaje te puedo decir? Los del principio, Elia, Cameron, ajá, todos los que bueno, Faith
es otra cosa, ¿verdad? Fade. Tú sabes qué pasa con Fade. Pero sí a ellos, por ejemplo, o los amigos de Diane al principio en el Para fuerte. entrenarse. Ajá, entonces dije, bueno, pues no voy a hacer tanto. ¿Y te influenciaste de alguna película, libro para crear el mundo? Sí, sé que todos esperan que diga Los Juegos del Hambre, pero no. Después de la Tierra. Es una película de Will Smith y Jaden Smith. Cuando regresan a la misión a la Tierra, bueno, y se estrellan, no regresan a la Tierra, van a otro planeta y se estrellan en la Tierra. Y él tiene que salir, hay animales, pero son extraños, entonces dije, bueno, no son mutantes, pero son más grandes, son más salvajes. Entonces dije, bueno, si son aliens los que vinieron se supone, a conquistar el mundo, pues voy a hacer que los animales también sean algo parecido a un alien. Y como pues mutación. Sí, o sea, también me inspiré en, obviamente, los Juegos del Hambre Divergente. Como te digo, pues obviamente yo quise sacar un escenario post-apocalíptico como los demás, pero pues la principal fue Después de la Tierra. Me gustó mucho esa película. ¿Tienes alguna autores favoritos? ¿De Wattpad y de libros así en físico? La verdad es que no tengo un autor favorito, ni siquiera tengo libro favorito. ¿Sabes por qué? Porque siento que hay tantísimos libros en el mundo que nunca voy a alcanzar a determinar uno favorito. Siempre va a haber uno en el momento, otro en el momento, otro. Entonces, y de Wattpad, pues sí, no sé si tú llegaste a leer alguna obra de ella, pero es una chica chilena, se llama F. Parsons, es mi amiga, de hecho. Empezó también escribiendo novelas, fanfictions de Niall, obviamente más al lado de romance juvenil, y ya publicó su primer libro que se llama Tienes una cita, y sus historias son muy buenas, de verdad se las recomiendo muchísimo. O sea, aparte de que sea mi amiga, es tu amiga porque estaban buenas las exacto, historias. sí, es mi amiga porque nos conocimos en Wattpad, porque a mí me encantan sus historias. Tiene otra que se llama Kira, están muy buenas sus historias, ¿no? Ella es mi favorita de Wattpad. ¿Y qué género dirías que, o sea, no puedes escribir o no quieres escribir? De terror, no sabría cómo, o sea, ¿cómo haces una novela de terror? Entonces no, de terror no podría, aunque quisiera no podría. ¿Y qué te imaginas para ti a futuro? El libro de Market en físico, ya, si todo sale bien el próximo año ya va a estar listo. Para la distribución, obviamente independiente, pues no tengo ninguna editorial, yo solita lo estoy realizando. Y nada, ojalá que más personas lo conozcan, les guste. Que tengas presentaciones. Claro, sí. ¿Tú escribías la historia así lineal o como las ideas fueran llegando? Bueno, al principio fue así. En algún momento tiene que pasar esto, en algún momento tiene que pasar esto el otro. Pero te digo, de repente ya escribiendo, a mi mente venía así como, ¿puedo decir spoilers? ¿O no se puede? Pues bueno, aquí va. Alerta de spoilers. Spoiler. Por ejemplo, la muerte de Doran fue algo así, y yo no lo planeé. De repente estaba escribiendo y me vino la idea, Doran se tiene que morir. Fue así como de, no, sí. Y pues no tuve que escribir, o sea, no le puedo dar otra historia, otro curso a la historia, porque así se estaba reproduciendo en mi cabeza y así tenía que ser. ¿Y los comentarios de tus seguidores influían en cómo escribías la historia o tú ya tenías de que no, bueno, aunque piensen esto voy a seguirle? Sí, pero te voy a decir por qué. Obviamente si recuerdas más o menos, ¿no? Un poquito de la historia, había una persona que era el traidor, nadie sabía quién era el traidor, era como la incógnita, fue toda la incógnita del segundo libro. Sí. Entonces yo me ponía a leer sus sospechas para no ponerlo a él o a ella. De que no, que yo sospecho que es fulanito, no lo voy a poner a él. No, que yo sospecho que él no va a ser el traidor. Entonces, o sea, sí influyeron en esa parte. O sea, trataba como de romper los esquemas, pues. ¿Cómo vas a hacer una lectura interesante? Sí, ya la saben. Ajá, sí, ya la saben, si ya lo predicen. Entonces, pues, en eso me fijaba yo para tenerlas enganchadas. Discúlpenme si las hice sufrir. Obviamente me fijaba en eso, pues, para poder darle un cambio de curso. ¿Y qué sentías cuando te decían de que no, lloré con esta parte, o me reí mucho con esta parte? O sea, cuando los seguidores mostraban sentimientos así como... Pues cuando me ponían así de que, ay, no, qué risa, que no sé qué, ay, Alexa, eres graciosa, y no lo sabías. Pero, no, o sea, sí había a veces chavas que ponían comentarios, no, ¿por qué la mataste? Te odio, no me odies. Entonces, no, pero, o sea, se siente bonito cuando te elogian, pues, de que, ay, tu historia me hizo sentir muchísimas emociones, porque aparte yo sé perfectamente que una historia te puede envolver tanto, que te puede causar sentimientos, que tú dices, ¿qué onda? Es solamente papel, pero es que no, o sea, es que te atraen o te apegas tanto a los personajes o a la historia, que sí puede crear emociones en ti. Entonces sentía bonito de que lo que yo sentía leyendo mis libros luego lo podía hacer sentir. Es lo que más me gustaba de escribir, de hecho. Y ya por último, ¿qué consejos les darías a los que quieren empezar a escribir pero tienen miedo de que el que dirán y
no voy a llegar a ningún lado. Bueno, les doy el primer consejo para que si lleguen a algún lado es rompan los clichés, literal, sí, tienen que romper los clichés porque si no, pues uno es obvio que se cansa de... Lo mismo y lo mismo. Ajá, lo mismo, de leer lo mismo, entonces nunca esperen que su historia florezca o que llame más la atención si no tiene nada original. Desafíense, desafíense, no se apeguen a lo ya puesto, sean originales, sean extrovertidos y pues ya, échenle ganas. Sí, o sea, no, de verdad, sí cuesta trabajo, pues, no, ¿cuántas veces no has iniciado, o yo, cuántas veces no he iniciado algo pero no lo termino? O sea, hay que estar comprometidos con la historia, formular bien la historia de base, porque si dices, pues, tengo una idea de escribir sobre una chava y un chavo que se conocen en el supermercado, ok, pero ¿qué más? ¿Qué va a ser el twist? ¿Qué va a ser el final? Tienes que tener tu base bien puesta, ajá, el esqueleto y ya después ya desarrollarlo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias. Gracias por venir. Y pues ustedes van a ver sus redes sociales y su historia y aquí todo aquí abajo en la descripción. No olviden darle like al video, suscribirse y compartirlo con sus amigos, enemigos y mascotas. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.